Audiolibro novela Mi feliz matrimonio volumen 3. El anime con el mismo nombre estrenado este año 2023. Disponible en Netflix. Lo recomiendo a 100% al igual que el manga. Recordad que yo solo hago los audiolibros y que hay que apoyar los respectivos autores. Capítulo 6. Una vez que ha llegado la primavera. Miyo estaba de pie en la entrada, nerviosamente nerviosa. Había pasado mucho tiempo desde que Kiyoka salió corriendo esa mañana. Aunque su investigación lo había llevado a las afueras de la ciudad, había pasado demasiado tiempo desde entonces, por lo que estaba ansiosa. Kiyoka. No tienes que preocuparte tanto. El comandante Kudou estará bien, dijo Arata con una sonrisa tensa junto a ella, pero sus palabras no lograron tranquilizar la mente de Miyo. Momentos antes, Tadakiyo había regresado de ir a saludar a un invitado. Sin embargo, no solo había regresado arrastrando a personas extrañas con capas negras detrás de él, sino que también reveló que había un cautivo similar retenido en el sótano, lo que provocó un alboroto dentro de la mansión. Miyo sabía acerca de los misteriosos sucesos que tenían lugar en la aldea, pero al no haber escuchado absolutamente nada sobre la participación de enigmáticas órdenes religiosas y usuarios de regalos, no podía entender la situación. Sé que sus misiones pueden ser peligrosas. Pero luchar contra otros usuarios de Gift. Vamos, Miyo. Estamos hablando del comandante Kudou. En todo caso, probablemente le resulte mucho más fácil tratar con usuarios de regalos que con grotescos. Además, estabas mucho más cuerda floja peligrosa a ti mismo. Tienes razón. Miyo frunció el ceño con culpa. Ella había usado su don para salvar al hombre del pueblo. Con los frutos de su entrenamiento, junto con la ayuda de Arata, pudo hacer que el hombre recuperara la conciencia a expensas de su propia condición física, pero sin duda había sido peligroso, donde un movimiento en falso podría haberlo llevado a la muerte. Su reacción enfermiza había sido solo temporal. Ahora que había vuelto a la normalidad, le hubiera gustado evitar contarle esto a Kiyoka, pero sabía que tampoco podía ocultárselo. Buen trabajo, Miyo. Terminado de encerrar a los cautivos en el sótano, Tadakiyo la llamó para saludarla. Bienvenido de nuevo, suegro. Gracias. Oh, eres el descendiente de la firma Tsuruki Trading, sí. El heredero de los Usubas, Arata Usuba, ¿verdad? Arata respondió al interrogatorio de Tadakiyo con una reverencia respetuosa. Es un placer conocerte. Soy Arata Usuba. Oh, está bien que salgas como un Usuba, ¿verdad? En efecto. El príncipe Takahito tiene la intención de que salgamos a la luz gradualmente. En realidad. Eso es bueno. La conversación se interrumpió abruptamente. Mientras escuchaba, Miyo esperaba que Kiyoka regresara en cualquier momento, manteniendo los ojos apuntando en dirección a la aldea, cuando de repente, un pequeño grito ahogado escapó de sus labios. Kiyoka. Desde lejos, podía distinguir a Kiyoka dando largos pasos por el camino cubierto de hojas. No parecía herido en absoluto, pero arrastraba algo grande en sus manos. ¿Qué es eso?, me preguntó. Arata ladeó la cabeza al lado de Miyo, también observando a Kiyoka desde lejos. Antes de darse cuenta, Miyo echó a correr. Kiyoka. Cuando llamó a su prometido, caminando con la cabeza en el suelo, Kiyoka levantó la vista abruptamente para verla. Miyo. Bienvenida a casa, Kiyoka. Me alegro mucho de que estés bien. Olvidándose de sí misma, corrió hacia él y se zambulló en su pecho. Con todo su cuerpo, se recordó a sí misma la calidez de su prometido y su corazón latiendo. Envolvió a Miyo en sus fuertes brazos. Ya estoy de vuelta. Lo siento por preocuparte. Ante su comentario, el terror que había reprimido salió a la superficie. Sus ojos se humedecieron de alivio. Miyo había puesto cara de valiente, pero en realidad había estado muerta de miedo todo el tiempo. Asustado de usar su don desconocido en un extraño y asustado de que Kiyoka se lanzara a una batalla peligrosa. Sabiendo que, con un pequeño desliz, podría haberlo perdido todo. Mientras estás a salvo, Kiyoka, eso es. Quería decir eso es todo lo que puedo pedir, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Aún así, su amable prometido entendió todo. Yo no estaba en ningún peligro. No llores.
Kiyoka palmeó suavemente la espalda de Millo con las manos, pero al segundo siguiente, gruñó en un tono bajo, no, francamente subterráneo. ¿Y qué haces aquí, Arata Usuba? Con una sonrisa compuesta, Arata siguió a Millo por detrás. Ajaja, es tu culpa, ya sabes. El príncipe Takahito me dio órdenes directas de venir aquí. Príncipe Takahito. Veo. Aparte de eso, ¿qué es eso que tienes contigo? Te embolsaste una cantera bastante grande, ¿no es así? Hiciste algo de caza en el camino. Finalmente, volviendo a la realidad, Millo bajó lentamente la mirada y se dio cuenta de lo que Kiyoka arrastraba con él. Inmediatamente saltó hacia atrás. Kuke, ¿es esa una persona? Era un hombre gigante, también envuelto en una capa negra. Era tan grande que Kiyoka parecía un niño a su lado. Aparentemente, su prometido había arrastrado al hombre todo el camino hasta aquí sin detenerse a recuperar el aliento. Se podría decir que fue una cacería. Después de todo, para eso me llamaron aquí. Lanzó casualmente la figura colosal que arrastraba detrás de él, y aterrizó en el suelo con un ruido sordo. La frente del hombre gigante estaba marcada con protuberancias vestigiales donde una vez le habían crecido los cuernos, y dientes como colmillos sobresalían de las comisuras de su boca. Pero por encima de todo, era enorme. Sus manos gruesas y carnosas eran tan grandes que parecía que podrían aplastar la cabeza de Millo con un apretón. Se estremeció cuando pensó en lo que podría haberle pasado a Kiyoka mientras luchaba contra un oponente tan enorme. Parece una posesión demoníaca, entonces. El espíritu maligno ha sido sellado. ¿Qué le pasó a ese aldeano? Millo intercambió una mirada con Arata y de mala gana confesó la verdad. Usé mi don para despertarlo. ¿Qué? Los ojos de Kiyoka se agudizaron. Su reacción fue tan aterradora que Millo casi chilló de miedo. Sin embargo, se las arregló para tropezar con el resto de su explicación. Ese sí se quedó inconsciente, podría haber muerto, así que, bueno. Usaste tu don para que volviera a estar estable. Eso es correcto. Logró asentir con la cabeza y, justo en ese momento, sintió que él la envolvía en un abrazo fuerte, casi doloroso. Lo lamento. Todo esto es porque te dejé para que te ocuparas de la situación. Tú mismo. Por favor, no vuelvas a hacer nada arriesgado como eso, te lo ruego. Su voz sonaba débil. El pecho de Millo se apretó. No se arrepintió de sus acciones, pero sintió que había actuado tontamente después de ver cuánto habían preocupado a Kiyoka. Lo lamento. No, está bien. Hiciste un gran trabajo. Gracias. Millo logró asentir levemente con la cabeza hacia arriba y hacia abajo en los brazos de Kiyoka. Mientras continuaban con su incómodo intercambio, de repente escucharon quejas fuertes y estúpidas en su camino. Ey, todo ahora mismo, ustedes tres. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte aquí? Me resfriaré. Kiyoka se separó a regañadientes y soltó a Millo. Extrañamente, todo su cuerpo se sentía lo suficientemente caliente como para empezar a sudar a pesar del frío en el aire. Estoy tan avergonzado. Lo había vuelto a hacer para que todos lo vieran. Qué lindo ver a un par de jóvenes que no dejan que el aire frío les impida entrar en calor. Achú. Caf. Vaya, hace frío aquí. Tadakiyo estornudó y tosió mientras reía. Millo sospechó que estaba haciendo un comentario sugerente. La irritación de Kiyoka con su padre se hizo evidente. Vuelve a entrar corriendo si tienes tanto frío. Eso es lo que obtienes por pararte aquí y mirar boquiabierto a otras personas. Ja. Comandante, no puede esperar que regresemos sin echar un vistazo largo y agradable a una exhibición tan divertida. No, tú también. Mientras una atmósfera lúdica descendía sobre ellos, los cuatro regresaron al interior de la villa. Era tarde en la noche. Afuera, en el balcón cubierto de azulejos adjunto a la habitación de Kiyoka en el segundo piso de la villa Kudou, dos figuras se apoyaban contra el balaustre, iluminadas por la luz de la luna. Kiyoka, que se había enfrentado a los seguidores de la comunión esa mañana antes de lidiar con las consecuencias posteriores, y Arata, que se había centrado principalmente en ayudar a calmar el caos entre la gente de la aldea. Habían estado tan ocupados lidiando con una cosa tras otra que la noche había caído cuando tuvieron todo bajo control. A partir de ahí,
ambos decidieron compartir un trago. Cada uno de ellos sostenía una copa llena de sake local en sus manos. A pesar de que el invierno estaba a la vuelta de la esquina, la tarde era curiosamente cálida. Y aunque Kiyoka y Arata normalmente se llevaban como el agua y el aceite, su intercambio fue placentero y pacífico gracias a su agotamiento y la modesta cantidad de alcohol. Veo. Así que eso explica su informe urgente. Kiyoka repasó todos los detalles del incidente una vez más con Arata a su lado. Todo empezó con la comunión de superdotados. Convirtieron esta región en su campo de pruebas, hicieron que los aldeanos se sometieran a experimentos y poseyeron a la fuerza a las personas con grotescos para despertar sus dones. El usuario de regalos de antes había afirmado que era su trabajo transmitir las enseñanzas del fundador a Kiyoka. Esto no era más que una especulación por parte de Kiyoka, pero sospechaba que la comunión de dotados había elegido esta región en particular en un intento de dañar a su familia. Pero si ese fuera el caso, planteó una pregunta completamente diferente de por qué el fundador quería transmitir sus objetivos a Kiyoka. Al final, la serie de fenómenos antinaturales y los relatos de testigos presenciales de personas sospechosas condujeron a ellos. Un investigador de la capital llegaría mañana, y más detalles saldrían a la luz a medida que excavaran más. Sí. ¿Qué está pasando en la capital? Arata respondió a la pregunta de Kiyoka sobre lo que estaba pasando allí. La unidad especial antigrotesquerie también ha sido obligada a cazar a la comunión dotada. El gobierno no es estúpido, así que ya hemos identificado algunos de sus posibles escondites. Este evento reciente había puesto al gobierno contra la pared. Si las cosas continuaran así, la comunión de dotados eventualmente se convertiría en una amenaza para todo el imperio. Las afirmaciones del grupo, que podrían otorgar un poder que supera todo el conocimiento humano a cualquier persona, independientemente del linaje o las circunstancias, definitivamente atraería a una gran cantidad de personas. Me reuní con Godot antes de venir aquí. Su unidad parece tener la impresión de que los altos mandos harán que sirvan como una fuerza contraria contra la comunión de dotados. Podrían utilizarlo allí pronto, comandante. Tienes razón. Mientras Godot estuviera a cargo, Kiyoka sabía que nada extraño sucedería, pero su unidad podría perder la moral si se ausentaba por más tiempo. Incluso sin el apoyo de Arata, planeó regresar al día siguiente. Ya se lo había dicho a su padre y a mí yo también. De repente, recordando algo, Kiyoka sacó un objeto del bolsillo de su pecho y se lo arrojó a Arata. Agarrando con seguridad el artículo, Arata frunció el ceño. ¿Qué es esto? Una pieza de evidencia física que mi padre confiscó. Un vial lleno de sangre de demonio. Mejor descrito como el medio que la comunión de dotados utilizó para otorgar dones artificiales en sus experimentos. Quieren lograr un mundo de igualdad. Usando tonterías como esta. La expresión de Arata se transformó en un disgusto amargo. Esta persona fundadora debe ser un usuario de Gift. De lo contrario, no tendrían una comprensión tan profunda de los regalos. La investigación de regalos, obviamente, requería una comprensión bien versada de esas habilidades en sí mismas. La información sobre ellos era esencialmente un secreto de Estado. No era algo que la persona promedio tuviera en sus manos casualmente. Eso significaba que el fundador tenía que ser un usuario de don, o un miembro de una familia que poseyera uno. Eso tendría sentido. ¿Tienes alguna idea de quiénes podrían ser? De nada. Tendré que investigar más cuando regrese, pero... Actualmente, es poco probable que haya usuarios de Gift cuyo paradero sea desconocido. Incluidos los que se han ido al extranjero. Todos los usuarios de Gift tenían una cantidad mínima de sus acciones supervisadas por el gobierno. A estas alturas, el Estado habría investigado los movimientos de todos los usuarios de Gift conocidos. A pesar de esto, Kiyoka aún no había recibido ninguna palabra sobre la verdadera identidad del fundador. Si ese fuera el caso. Kiyoka murmuró un nombre en voz baja. Naoshi Usui. ¿Qué? Ese es el nombre del fundador, aparentemente. Aunque podría ser falso. Arata dejó escapar un grito ahogado que resonó en los oídos de Kiyoka. Su reacción parecía un poco extraña. Cuando miró a su lado, Kiyoka frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Incluso bajo la efímera luz de la luna, Kiyoka pudo ver cuánto color había desaparecido del rostro de Arata. La mano que se había puesto sobre la boca, como para contener las náuseas, pareció temblar ligeramente,
mientras permanecía allí atónito, sin pestañear por la conmoción. La compostura tranquila y serena de Arata había desaparecido por completo. ¿Está seguro? ¿Es eso realmente lo que dijo? Que su nombre era Naoshi. Naoshi Usui. Interiormente perpleja, Kiyoka asintió. Sí, definitivamente recuerdo haber escuchado ese nombre. ¿Qué pasa con eso? Arata colocó la copa de sake en sus manos temblorosas a sus pies y respiró hondo para tratar de calmarse. Claramente, el nombre le sonaba. Sin embargo, Kiyoka no tenía ganas de exigirle inmediatamente una explicación a Arata, ya que parecía tan extrañamente molesto. No puede ser, pero eso lo explicaría. Es por eso que el príncipe Takahito. Arata murmuró mientras jadeaba con respiraciones cortas. Infórmame sobre lo que está pasando. Sí, debería. Oh, momento perfecto. Volviendo débilmente su mirada hacia la puerta de vidrio detrás de él, Kiyoka vio que su mirada se posaba en Miyo, tímidamente controlando a la pareja. Lo siento. Por interrumpir. No nos importa. Kiyoka también se había dado cuenta de que Miyo había entrado en la habitación. Aunque su atención estaba tan atrapada por el cambio inusual de Arata, accidentalmente dejó que su llamada desde el otro lado de la puerta quedara sin respuesta. Este tema también concierne a Miyo. Me gustaría que ella también escuchara esto. Cuando lo dijo así, todo lo que Kiyoka pudo hacer fue asentir con la cabeza. Con una sonrisa en su rostro pálido, Arata llamó a Miyo y la sentó en una de las sillas del balcón. Ella los miró con curiosidad. Arata, te ves mal. Tal vez deberías sentarte. No te preocupes por mí. ¿Cuánto sabes sobre este incidente reciente? No demasiado, de verdad. Pero esto, comunión para superdotados. Kiyoka me contó sobre ellos. Kiyoka no sabía cuán peligroso terminaría siendo el caso, por lo que solo le había dado a Miyo una cuenta parcial. Pero dado que los usuarios de Gift estaban moviendo los hilos, existía la posibilidad de que dejarla en la oscuridad pudiera ser aún más peligroso. Por supuesto, todavía no tenía la menor intención de involucrarla más. Veo. Siempre piensa bien las cosas, comandante. Arata ofreció a Kiyoka un elogio torpe e inusual. Miró a lo lejos, con una mirada de vaga resignación. Si lo que dijo es cierto, comandante. Entonces toda la culpa de todo lo relacionado con la comunión de dotados recae en la familia Usuba. ¿Qué quieres decir? La persona que se autodenominó fundador de la comunión de dotados se llama Naoshi Usui, y los Usui son una de las familias filiales de Usuba. Escuchar eso hizo que las cosas encajaran para Kiyoka. Los Usubas habían estado envueltos en un misterio hasta hace muy poco. Si los Usuis fueran una de sus familias secundarias, naturalmente estarían afuera. El área de conocimiento de Kiyoka. Los propios Usuis, sin embargo, no son una amenaza. Es el mismo Naoshi Usui quien es el problema. ¿Conoces sus antecedentes? Por supuesto. Desearía no haberlo hecho, parecía decir la expresión arrepentida de Arata. Como supusiste, Naoshi Usui es un usuario de Gift. Uno de los pocos que ahora poseen el regalo de la familia Usuba. Interrumpiéndose por un momento, se giró para darle a Miyo una sonrisa. Él era el futuro compañero de matrimonio de la madre de Miyo, Sumi Saimori. Tanto Kiyoka como Miyo lo miraron en estado de shock. Las circunstancias que rodearon a los Usubas antes de que naciera Miyo vinieron a la mente de Kiyoka. Las palabras de Arata le recordaron que Sumi Usuba se había propuesto casarse con otro usuario de Gift dentro de su familia. Si ella misma lo deseaba o no, no podía decirlo. Por lo menos, eso era lo que quería hacer el jefe de la familia Usuba, Yoshiro Usuba. No había nada inusual en que Sumi ya tuviera una candidata a matrimonio para cuando fuera mayor de edad. Kiyoka pudo sentir que el zumbido del alcohol desaparecía inmediatamente. No sé mucho sobre esto ya que sucedió mucho antes de que yo naciera, pero aparentemente Naoshi Usui tenía sentimientos por la madre de Miyo más allá de su arreglo matrimonial. Se separó de la familia y se fue a lugares desconocidos justo después de que ella se casara con los Saimori. ¿Se separó? Sí. De acuerdo con las leyes de familia de Usuba, los que son desleales a la familia son castigados severamente. Sin embargo, en ese momento. Lo entiendo. En ese momento,
a los Usubas no les quedaba mucho poder para hacer nada. Aunque en realidad, estoy seguro de que la brillantez de este Naoshi Usui debe haber jugado un papel en su escape. Tienes razón en ambos aspectos. Fue perseguido pero nunca encontrado. Algunos miembros de la familia continúan buscándolo hasta el día de hoy, pero no han obtenido ninguna información pertinente sobre su paradero. Kiyoka vio destellos de profunda resignación que iban y venían del rostro de Arata. Entendió claramente la ansiedad que lo aquejaba. La pregunta era, ¿por qué Usui había hecho su movimiento ahora, de todos los tiempos? Los Usubas continuarían cambiando lentamente de aquí en adelante. En lugar de estar aislados de la sociedad, iban a poder vivir abiertamente y con dignidad, como Kiyoka y otros usuarios de Gift. Eso. Era el futuro que debería haber estado esperándolos. Pero ahora que esto había sucedido. Si se hiciera público el hecho de que una persona relacionada con los Usubas pretendía derrocar al gobierno, la supervivencia de toda la familia estaría en peligro. Naoshi Usui odia a los Usubas. Arata sacudió lánguidamente la cabeza ante la pregunta de Kiyoka. Su tono de voz sonaba apático para cualquiera que lo escuchara. No tengo la menor idea de lo que está pensando. Absolutamente podría odiarnos, envidiarnos y desear venganza, pero existe la misma posibilidad de que no lo haga en absoluto. Aunque debe tener algo. Sentimientos sobre el tema, o no estaría haciendo todo esto, ¿verdad? Kiyoka no tenía palabras para ofrecerle al abatido Arata. Pero si había una parte de esta conversación que le preocupaba, era que su oponente tenía los poderes de los Usubas, un regalo que podía controlar las mentes de los demás, un regalo que podía derrotar a cualquier otro usuario del regalo. Y además de eso, esta habilidad estaba en manos de un portador talentoso. Kiyoka recordó su batalla contra Arata. Había sido noche y día en comparación con la lucha contra el usuario promedio de Gift. Para ser honesto, Naoshi Usui era la mayor amenaza que Kiyoka podía imaginar. Perdóname por mi actitud impropia. Arata. Miyo dijo su nombre con una mirada preocupada. Kiyoka luego recordó que Arata mencionó que había venido por orden de Takahito. Estaba seguro de que el príncipe imperial de otro mundo vio un futuro donde Arata y Kiyoka se enteraron de Naoshi Usui. Sonriendo, aunque con las cejas fruncidas, Arata tomó su sake y dijo: regresaré primero. Por favor, diviértanse, ustedes dos. Aunque asegúrense de no pasar demasiado frío, ahora. Antes de dejar atrás lentamente el balcón. Parecía mucho más pequeño de lo habitual cuando se fue. Miyo miró hacia el cielo nocturno, sin saber qué hacer. La familia Usuba. Su madre. Ella no se había olvidado de ellos. Pero había una parte de ella que pensaba que todo estaba en el pasado. Si se consideraba parte de la familia Usuba, entonces tal vez debería haber dicho algo para consolar a Arata. Sin embargo, también sintió que no había nada que pudiera decir, especialmente porque todavía era una extraña. Miyo, ¿tienes frío? No, estoy bien. Gracias. La noche era cálida y ella vestía un abrigo aori sobre su kimono, por lo que estaba bastante cómoda. Físicamente, estaba bien, pero mentalmente, Miyo había visto días mejores. Esto debe haberse reflejado en su rostro, ya que Kiyoka acercó la otra silla al balcón y se sentó a su lado. Ha sido un verdadero calvario, ¿eh? Un calvario. Ella pensó que era la manera perfecta de describirlo. Se sentía como si fuera un problema tras otro. Pero Miyo no tenía el poder de hacer nada al respecto. Su posición en sí todavía estaba en el aire. ¿Hay algo que pueda hacer? Los Usubas consideraban a Miyo como uno de los suyos. Cuidaban de Miyo, que nunca había conocido a padres o hermanos normales. Yoshirou la trataba como a una nieta y Arata la trataba como a una hermana menor. Quería hacer algo para ayudarlos, pero con las manos ya llenas, Miyo no tenía casi nada que dar. Realmente no creo que Arata te haya dicho todo eso porque quería que hicieras algo al respecto. Pero. Kiyoka acarició suavemente la cabeza de Miyo con su amplia palma. Si yo fuera él, solo querría que estuvieras a salvo y no te metieras en problemas. Al menos así es como me sentiría. Qué respuesta tan injusta. Miyo quería que todos los demás estuvieran a salvo tanto como ella misma quería estar cómoda. Por eso quería ayudar, aunque su deseo pudiera haber sido medio cocido y grandioso. Los Usubas estarán bien. Haré todo lo que pueda para ayudarlos a ellos también.
Kiyoka se detuvo a considerar sus siguientes palabras por un momento. Luego continuó con cuidado. Entiendo que te sientes impaciente. Humph. También entiendo que estás trabajando duro para compensar eso. Pero el hecho es que no podrás obtener lo que buscas de la noche a la mañana. Lo sé. La irritación ardía en su pecho. Avergonzada de que él hubiera captado estos sentimientos con tanta claridad, se llevó una mano al pecho. Millo. Cualquier cosa que no puedas hacer, me encargaré. Yo trabajaré en tu lugar y llevaré tu carga. ¿Puedes estar de acuerdo con eso? Kiyoka. Todo lo que quieras hacer, lo dejaré en tus manos. Por las cosas fuera de tu alcance, lo compensaré. Así es como quiero vivir junto a ti. En lugar de tratar de manejar las cosas por nuestra cuenta, si nos ayudamos unos a otros, nos compensamos unos a otros, podremos manejar cualquier cosa que se nos presente. Lado a lado, como marido y mujer. A primera vista, las palabras de Kiyoka parecían ser un simple consuelo. Pero si ese fuera el caso, ¿cómo podría Miyo explicar la pasión que vio en lo profundo de los ojos de Kiyoka mientras la miraba? Lado a lado, como marido y mujer. Porque Kiyoka siempre supo exactamente lo que quería Miyo. Había una parte de mí en alguna parte que sentía la necesidad de convertirme en una usuaria de regalos y una mujer noble digna de Kiyoka para que permaneciéramos juntos. Había estado impaciente por cerrar la brecha entre ellos para que pudieran seguir adelante juntos, uno al lado del otro. En otras palabras, es posible que haya intentado manejar todo por su cuenta. La propia Miyo no podía creer lo mucho que se había esforzado día tras día. Estoy brindándote el apoyo que necesitas. Vacilante e incapaz de preguntar sin vacilar un poco, Kiyoka le devolvió la sonrisa a Miyo. Sí, claro. Te volviste indispensable para mí hace mucho tiempo. Es por eso. Lentamente, el hermoso rostro de su prometido, como una obra maestra artística, se acercó. ¿Qué? No tuvo suficiente tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Las puntas de las narices de ambos estaban cerca de tocarse. Cuando Miyo cerró los ojos por reflejo, sintió algo cálido y suave rozar sus labios por un breve momento. Abriendo los ojos con total asombro, fue recibida con la dulce sonrisa de Kiyoka y un ligero rubor rosado en sus mejillas de porcelana. Así que cuando llegue la primavera, serás mi esposa. Yo lo haré. Gracias. Recordaré esta sonrisa frente a mí mientras viva. Cuando su mente hizo un cortocircuito, ese pensamiento prevaleció. Miyo nunca había estado más reacia a salir de su habitación que esta mañana. Se había despertado justo antes del amanecer como de costumbre y luego agonizó interminablemente en la cama hasta que el sol comenzó a salir. Heme mis labios. Pensó en la escena una y otra vez, y cada vez que lo hacía, la sangre amenazaba con subirse a su cabeza. No recordaba en absoluto cómo se las había arreglado para volver a su propia habitación después de eso. Lo único que sabía con seguridad era que estaba contenta de que ambos no compartían la misma cama, como se había arreglado originalmente. Si por casualidad hubieran dormido en la misma cama, estaba segura de que su corazón no habría durado toda la noche. Pero, bueno, un beso en los labios, para una pareja prometida. Eso era algo que todos hacían. O eso pensaba ella. Miyo no tenía amigos de su edad, por lo que no tenía forma de saberlo con seguridad. Tal vez intentaría preguntarle a Azuki sobre eso cuando volviera. Pero dado que el simple hecho de recordar la situación hizo que su rostro se calentara lo suficiente como para incendiarse, no podía imaginar cómo podría explicar verbalmente todo lo que había sucedido. ¿Cómo se supone que voy a enfrentar a Kiyoka cuando lo vea hoy? Miyo enterró su rostro en la almohada de color blanco puro mientras un gemido avergonzado escapó inconscientemente de sus labios. Estaba angustiada por cada pequeño detalle del encuentro, preguntándose qué había llevado a Kiyoka a besarla en los labios en primer lugar. Además del hecho de que estaban comprometidos, por supuesto. Miyo también era una joven madura. Ella entendió que poner tus labios en los de otra persona era lo que hacían dos personas cuando compartían sentimientos el uno por el otro. O incluso yendo un paso más allá, era algo que los amantes hacían para confirmar sus sentimientos el uno por el otro. Particularmente hombres y mujeres solteros. Soy el amante de Kiyoka. No. No fue eso. Ella no era más que una compañera con la que había sido arreglado para casarse. Aunque en realidad,
casarse por amor era extremadamente raro. Muchas personas habían arreglado matrimonios y desarrollaron sentimientos el uno por el otro o tomaron caminos separados. El amor era algo que brotó cuando dos personas interactuaron entre sí como una pareja comprometida y, finalmente, casada. Si le preguntas a Miyo si cree que ella y Kiyoka tienen el tipo de relación que fomenta el amor, su respuesta sería no. Cuando pensó en eso de esa manera, su cabeza se enfrió un poco. Entonces, ¿por qué Kiyoka? No podía imaginar si lo había hecho por impulso. Kiyoka de todas las personas no actuaría tan irresponsablemente. Debe haber tenido una razón de peso para hacerlo. Así es, Kiyoka me pidió que fuera su esposa. Debe haber estado enseñándome lo que significa estar casado. A pesar de que ella misma dio esta explicación, no pudo evitar sentir que estaba fuera de lugar. Pero ella no podía pensar en ninguna alternativa. Era vergonzoso dejarse llevar así. Estaba realmente contenta de que Kiyoka no estuviera allí para verla con la cabeza en las nubes. Miyo suspiró. Saliendo de debajo de las sábanas, se sintió un poco abatida mientras se cambiaba y salía de su habitación. Miyo se lavó la cara y se dirigió a la lavandería. Cuando fue a ayudar con la lavandería como siempre lo hacía, las criadas se opusieron con vehemencia. Se habían acostumbrado por completo a tratar a Miyo como la joven dueña de la casa. Sin embargo, después de que ella suplicó, finalmente le permitieron ayudarlos. Mientras se mantenía ocupada manejando esto y aquello, el sol salió a la vista. Era hora de desayunar. ¡Ay, Arata! Buen día. Mientras se dirigía al comedor, Miyo se encontró con Arata, que se había quedado en la villa como invitado a pasar la noche. Buenos días, Miyo. Me disculpo por mi comportamiento inusual anoche. Aunque tenía una expresión de ligera preocupación, Arata se comportaba como lo hacía normalmente. No, por favor. Pero, si hay algo que pueda hacer, no necesitas preocuparte por mí. Sonriendo mientras sacudía la cabeza de un lado a otro, Miyo se tragó el resto de lo que iba a decir. Por favor, guarda esa preocupación para ti en su lugar. Como dije ayer, existe la posibilidad de que Naoshi Usui tenga sentimientos especiales por tu madre. Como eres la hija de Sumi Usuba, existe la posibilidad de que él también intente hacerte algo. Arata luego agregó, por supuesto, haré todo lo posible para protegerte, tratando de jugarlo como una broma. Miyo luego recordó que una vez habían hablado de que Arata se convertiría en su guardaespaldas. Kiyoka finalmente se comprometió al invitar a Arata a servir como instructora de Miyo's Gift, en lugar de su guardaespaldas. Pero como pasó muchas horas enseñando a Miyo, Arata también había terminado como su guardaespaldas de una manera indirecta. Según Arata, Kiyoka era muy inteligente con su dinero, por lo que todo debe haber ido según lo planeado. Bueno. Seré cuidadoso. Por favor, hazlo. Arata le mostró a Miyo su sonrisa típica, pero después de presenciar cómo había actuado anoche, no pudo evitar leerlo algo angustiado. Sin embargo, Miyo dudó en expresar esa observación en voz alta. Dándose cuenta de la incertidumbre de Miyo, Arata sonrió secamente. En verdad, me gustaría que te quedaras en casa, y estoy seguro de que el comandante Kudou también se siente así que... Apreciaría no escucharte casualmente poner palabras en mi boca. De repente, Miyo escuchó una voz baja detrás de ella y su corazón dio un vuelco. Oh, buenos días, comandante Kudou. Dices que estoy poniendo palabras en tu boca, pero dije algo falso. Miyo es mi esposa. Mientras la esté protegiendo, no habrá ningún problema. Esposa. Avanzando un poco, no es cierto, comandante. Se ha fijado la fecha de tu boda, entonces. Esta próxima primavera. Tendré este desastre limpio para entonces. Miyo quedó atrapada entre los dos hombres enviándose chispas el uno al otro. Su corazón latía y su mente se quedó en blanco. Ella. No podía volverse para mirar a Kiyoka. Encontrando esto sospechoso, dio la vuelta frente a ella. Miyo, ¿qué pasa? No había necesidad de preguntar. Kiyoka sabía muy bien por qué estaba actuando de esa manera. Pero ver su hermoso rostro mirándola desde una distancia tan cercana al instante la hizo sonrojarse de pies a cabeza. Ella no estaba en posición de protestar. Kiyoka. Bebé, buenos días. Bien, buenos días.
Tu cara está roja como una remolacha. No, es Niou. Se tropezó por completo con sus propias palabras cuando trató de decir no. Esto fue tan vergonzoso que quiso caer muerta en ese mismo momento. Si había un agujero cerca, quería meterse en él. Arata sonrió y disfrutó viendo a Millo visiblemente conmocionada hasta la médula. Comandante, ¿qué le hizo a Millo después de que me fui anoche? Claramente no es suyo normal. Nada. Kiyoka respondió sin rodeos. Ocultando sus mejillas sonrojadas con ambas manos, Millo se permitió calmarse. Mientras hablaban, Tadakiyo y Fuyu entraron al comedor y cortaron su conversación. Millo no habría sido capaz de manejar más preguntas insistentes de Arata, por lo que interiormente dejó escapar un suspiro de alivio. No podía entender cómo Kiyoka podía permanecer tan compuesta en primer lugar. Tal vez es porque estaba bebiendo anoche. Se olvidó de todo porque estaba borracho. No, eso definitivamente estaba fuera de discusión. Kiyoka tenía una tolerancia absurda por el alcohol y no era del tipo que pierde la memoria así. Eso era inconcebible. Cuando se sentó, echó un vistazo al hombre que estaba a su lado. Se siente un poco como si anoche todo fuera solo un sueño. Verlo comportarse tan normal e imperturbable hizo que empezara a pensar que sí. Mientras tanto, sintiendo miradas misteriosas de Fuyu mientras comía, Millo terminó su desayuno en silencio y luego regresó a su habitación. Millo. Ese sí. Se detuvo en seco y se dio la vuelta. Cuando lo hizo, Millo saltó hacia atrás sorprendida de que Kiyoka estuviera más cerca de lo que esperaba. Él tiró de ella hacia atrás, arrojando su mente a un estado de caos total. Entonces Kiyoka fue aún más lejos, acercando su rostro a su oído y susurrándole. Concentrándose en su aliento acariciando su ojo, sintió que su cabeza daba vueltas. Millo. Por favor, no te olvides de ayer. Así es como me siento. ¿Qué? ¿Cómo se siente? Eso fue eso. ¿Qué quiso decir con eso? No solo su mente estaba completamente desordenada, sino que Millo, que no tenía absolutamente ninguna experiencia romántica de la que hablar, ladeó la cabeza confundida ya que no tenía ni idea de lo que quería decir. Parecía que Kiyoka también estaba al tanto de esto. No necesitas entrar en pánico. Sé que lo entenderás algún día. Suavemente separó su cuerpo del de ella. Atónita, Millo lo vio salir del comedor. Bueno, eso debería ser todo mi equipaje. Era casi la hora de que abandonaran la villa. Cuando revisó para asegurarse de que no estaba olvidando nada, recordó todos los eventos que habían sucedido durante su estadía. Al final, las cosas terminaron sin resolverse entre Fuyu y yo. Como no había podido mejorar la actitud hostil de Fuyu, aunque quería creer que no era tan severa, el deseo de Millo de llevarse bien con su suegra se había desvanecido. Le dolía pensar que todo lo que había logrado hacer era interrumpir la relación de Kiyoka y Fuyu. Tal vez hubiera sido mejor si ella no hubiera insistido en el punto, después de todo. Sus pensamientos se oscurecieron, miró la muda de ropa que había dejado encima de la cama. Lo traje porque pensé que esta era una buena ocasión para usarlo, pero, me siento como un tonto dejándome llevar tanto por mí mismo. Y también podría molestar a Fuyu nuevamente. Tocó ligeramente el precioso vestido morado claro de una pieza que Azuki y Millo habían ido a comprar antes de venir aquí. Queriendo mostrárselo a Kiyoka, había logrado sacarlo de su bolso para usarlo en el tren a casa, pero ahora no podía reunir el coraje para ponérselo. Mientras se perdía en sus pensamientos, yendo y viniendo sobre lo que debía hacer, alguien llamó repentinamente a la puerta. Sí. Es Nei. ¿Puedo pasar? Sí, por favor, entre. Después de la respuesta de Millo, Nei abrió la puerta en silencio y entró en la habitación. Joven maestra, he venido a ayudarla a prepararse para su partida. Pero parece que no necesita mucha ayuda. Por supuesto. Millo generalmente hacía todo por sí misma, pero probablemente debería haber dejado esto en manos de los sirvientes. Mis disculpas. No hay nada por lo que disculparse. De hecho, eso fue solo un pretexto, por así decirlo. ¿Pretexto? ¿Para qué? La doncella estaba siendo evasiva, como si tuviera dificultades para abordar el tema. Mientras ladeaba la cabeza, un reproche y estridente disculpe, asaltó los oídos de Millo. No,
Te dije que no dijeras eso. Apareciendo desde detrás de la puerta, con el ceño fruncido, estaba Fuyu, vestida con otro hermoso vestido. Suegra. No te he dicho que dejes de llamarme así. Todos deben ser tan insolentes conmigo. ¿Por qué? Nadie escuchará ninguna de mis órdenes. Es horrible. Fuyu expresó su insatisfacción con una mirada excepcionalmente enfadada en su rostro. Como apenas se habían visto fuera de las comidas desde el incidente del día anterior, Miyo se preguntó si mientras tanto había reprimido su insatisfacción con Miyo. Y ahora había venido a dejárselo todo. Fuyu se acercó a Miyo y la miró como si fuera un mosquito, lo que hizo que Miyo se preparara. Entonces regresas a la capital. Oh, estoy realmente aliviado de escuchar eso. Tal como Miyo había esperado, comentarios rencorosos salieron volando de los labios bien formados de Fuyu. Soy. Me disculpo sinceramente. Para todo. En efecto. Me diste bastante dolor de cabeza. Lo suficiente como para no querer que vuelvas aquí nunca más. Amante. No. Los traidores deben guardar silencio. Honestamente, ¿crees que no sé que todos ustedes se han puesto del lado de esta chica? Fuyu cortó bruscamente el intento de Nei de reprender a su ama. Era cierto que todos los sirvientes de la villa habían comenzado a tratar a Miyo como la joven dueña de la casa. Era correcto llamarlo una traición, dada la negativa de Fuyu a aceptar a Miyo. Con un resoplido de indignación, Fuyu dirigió su atención al vestido de una pieza extendido sobre la cama. ¿Es tuyo, entonces? Miyo asintió mientras su inquietud giraba dentro de ella. Ese sí. Así es. En realidad. Bueno, al menos no parece barato. Lo había comprado con Azuki en los grandes almacenes. Si bien tenía la garantía de Azuki de que era un artículo de calidad, Miyo había perdido la confianza de que podía hacerle justicia. ¿Y qué es esa mirada irritante? Es tan feo que apenas puedo creerlo. Kiyoka puede ser mi hijo, pero incluso el gusto horrible tiene sus límites. Mis disculpas. Miyo desvió la mirada y se disculpó. No había sido capaz de hacer nada, de cambiar nada. Sentía que ya no tenía derecho a enfrentarse a Fuyu. Todo lo que podía hacer en este momento era evitar empeorar aún más la mala impresión que Fuyu tenía de ella. Al igual que cuando vivía con los Aimori, lo único para lo que Miyo era buena era para disculparse. Esa comprensión dolió más que el insulto más feroz. Sintió que iba a llorar. Bajó los ojos para que Fuyu no los viera empañarse lentamente con lágrimas. Humph, te lo mereces. Bueno, eso es lo que me gustaría decir, pero estoy seguro de que Tadakiyo se enojará conmigo y dirá que te estoy intimidando. No empieces a gritarme. Mis disculpas. Cuanto más intentaba apresuradamente contenerlos, más se desbordaban. Sé que no puedo permitirme llorar, pero... Disculpas sin parar y rompiendo a llorar. Realmente había cambiado algo desde su tiempo en la casa de sus padres. Al igual que su relación sin cambios con Fuyu, podría ser que incluso lo que ella pensaba que había cambiado en sí misma en realidad no había cambiado en absoluto. El pasado no podía ser alterado. Fuyu tenía toda la razón. Dado que su pasado la había convertido en quien era hoy, tal vez era imposible para Miyo transformarse a sí misma también. Era un sentimiento de desesperación total, como si sus pies se estuvieran hundiendo en un fango sin fondo. Esas disculpas tuyas son bastante desagradables. ¿Qué crees que hará disculparse así?, me pregunto. Cuanto más dices lo siento, más débil suena. Ser vil sin valor es simplemente molesto. Fuyu le había dicho que no se disculpara. Miyo no había olvidado que le dijeron lo mismo antes. Que su disculpa sonaría menos sincera. Estaba repitiendo los mismos errores una vez más. Ella era una tonta sin remedio. No tengo ninguna simpatía por tu pasado. No soporto esas molestas disculpas tuyas, y no planeo aceptar a alguien tan grosero y tan apto para ser un sirviente como tú. El tono de Fuyu fue claro y decisivo. Miyo sospechó que las palabras de Fuyu provenían de algo dentro de ella, una firme convicción. Tenía una fuerza de la que carecía Miyo. Debería haber sido más franca y abierta con Fuyu. Fue solo porque ella era tan débil que no había podido hacerlo. Pero... Mientras se hundía cada vez más en la desesperación y enfocaba desesperadamente su energía en contener las lágrimas, Miyo escuchó una palabra inesperada de Fuyu, quien continuó expresando su punto.
Has estado cumpliendo con tu deber como prometida de Kiyoka, diría yo. Justo cuando Miyo levantó la cabeza en estado de shock, Fuyu abrió su abanico en voz alta para cubrirse la boca antes de girarse para mirar a lo lejos. No te equivoques, ahora. Eres feo, descortés, sarnoso, melancólico e inculto. Sin mencionar flacuchos y sin la más mínima dignidad, orgullo o incluso respeto por sí mismos. No puedes conocer a los más desnudos. Mínimo de lo que se necesita para ser considerado humano. La serie de insultos de Fuyu, recitados en un solo respiro, dejó a Miyo poco tiempo para reaccionar. Era solo una horrible puñalada en su corazón tras otra. Pero ni siquiera debatiste o te jactaste de poseer habilidades sobrenaturales, ¿verdad? Su tranquila voz desapareció antes de que pudiera llegar a los oídos de Miyo. Fuyu continuó con una voz chillona y aguda, como si volviera a sus sentidos. Pero ese espíritu que tienes de tratar de actuar en nombre de Kiyoka, y solo eso, supongo que puedo admitir que tal vez sea digno de él. Apenas, eso sí. Los ojos de Miyo se abrieron de par en par, y solo pudo responder con un rotundo está bien. Las palabras de Fuyu eran tan complicadas y confusas que se quedó en blanco, su cerebro incapaz de comprender el punto esencial detrás de lo que había dicho. Las mejillas de Fuyu se sonrojaron ante la respuesta aburrida de Miyo. Basta ya. Extiende tu mano. Ese sí, señora. Miyo extendió ambas manos, sin saber exactamente qué estaba pasando, y algo muy ligero se colocó suavemente en su palma. Era una encantadora cinta de encaje blanco. La confusión de Miyo solo creció. Usé esto cuando era una niña. En otras palabras, es basura barata y obsoleta que nunca volveré a usar. Una pareja absolutamente perfecta para ti, si lo digo yo mismo. ¿Me estás dando esto, a mí? Absolutamente no, por supuesto. Es basura, basura. Te encanta hacer trabajo de sirviente, ¿no? Entonces ve a tirarlo. Sí, pero... La cinta era muy vieja y parecía haber sido cuidadosamente cuidada. Eso, y tenía un encaje tan intrincadamente tejido. Definitivamente no fue barato. Y dado que Fuyu había mantenido esta cinta en impecables condiciones a lo largo de los años, tampoco podría haber pensado que era basura. Suficiente, dijo, una vez más alzando la voz y frunciendo el ceño con un resoplido a la desconcertada Miyo. Es basura. Nada más. Si insistes absolutamente en quedarte con ese pedazo de basura, entonces siéntete libre de fugarte con él todo lo que quieras, pero debes saber que debe tirarse a la basura donde pertenece. Acentuando sus palabras con otro resoplido, Fuyu mantuvo su mirada feroz mientras salía de la habitación. Las lágrimas que brotaban de sus ojos y la desesperación que se había apoderado de su corazón desaparecieron por completo cuando Miyo se quedó sin palabras, viendo a Fuyu irse. Se sentía como si hubiera pasado una tormenta. ¿Qué debería? La cinta en sus manos era basura, según Fuyu, pero a Miyo le parecía cualquier cosa menos. No podía imaginar tirarlo a la basura. Fue Nei, todavía en la habitación con ella, quien respondió a la pregunta de Miyo. Lo siento mucho, joven señora. Creo que sería mejor simplemente aceptar esa cinta por ti mismo. ¿Tú crees? Sí. Esto no es más que mi especulación personal, pero creo que la señora pretendía que fuera un regalo para ti. Por lo que Miyo había visto durante sus pocos días allí, parecía que Nei entendía a Fuyu más que a todos los sirvientes. Si bien Fuyu nunca lo diría explícitamente, Miyo sabía que confiaba mucho en Nei. Si la criada estaba diciendo que Miyo debería quedarse con la cinta, había pocas posibilidades de que estuviera equivocada, pero... ¿Estás seguro? Miyo no sabía si la palabra regalo había aparecido alguna vez en algo que Fuyu le acababa de decir. La señora parece tener algo de cariño por ti, joven señora. Esa cinta es una prueba, por así decirlo, de que ella te reconoce, o algo por el estilo, estoy seguro. Si no lo acepta, creo que solo serviría para ofenderla. La suegra, me reconoce. Era difícil de creer después de que Fuyu acabara de despreciarla tanto. Todavía algo dudosa, Miyo colocó la cinta en el soporte del espejo. Joven maestra. Si quieres, puedo atar tu cabello con esa cinta después de que termines de vestirte. Oh, bueno. La oferta de Nei fue fantástica. La cinta blanca complementaría bien el vestido morado claro de una pieza.
Aún así, sin embargo, estaba realmente bien. La misma persona de quien lo recibió le había enfatizado repetidamente que era basura. Al darse cuenta de la confusión de Millo, Nei sonrió levemente. Si bien la amante tiene un temperamento violento y puede ser dura con las cosas que le resultan desagradables, en el fondo no es tan mezquina como parece. Es simplemente que se destaca su forma indirecta de actuar y hablar. Indirecto, Creo que la señora quedó profundamente impresionada cuando ayer intentaste salvar a ese hombre del pueblo. Aunque ella no lo dijo explícitamente ella misma. Millo recordó lo que Fuyu había dicho momentos antes. Pero ese espíritu que tienes de tratar de actuar en nombre de Kiyoka, y solo eso, supongo que puedo admitir que tal vez sea digno de él. Apenas, eso sí. Fue un comentario bastante difícil de analizar, pero cuando se calmó y lo pensó bien, Fuyu realmente dijo que estaba bien reconociendo a Millo por el bien de Kiyoka, o eso sonó. Redacción que era difícil de entender. Una personalidad inquebrantable y obstinada. Millo sintió un poco que conocía a alguien que se parecía a ella. Las personalidades de Kiyoka y madre parecen un poco similares, ¿no? Ella no pudo contener una pequeña risita. Antes, cuando Millo acababa de llegar a la casa de Kiyoka, hubo momentos en que la trató con frialdad. De hecho, tales rumores sobre su resfriado y comportamiento se extendieron a lo largo y ancho. Pero simplemente era torpe para expresarse y era, de hecho, un hombre muy amable. Una vez que entendió eso, incluso sus modales bruscos ocasionales le parecieron encantadores. Cuando consideró que Fuyu podría ser de la misma manera, su corazón se alivió un poco. Joven maestra. Todos los sirvientes disfrutamos atendiéndote. Por lo tanto, en lugar de despedirme, espero que vuelvas en el futuro. Todavía era débil, como una pequeña semilla, pero todavía sentía algo de esperanza. Sí, definitivamente. Después de intercambiar brillantes sonrisas juntas, Millo se dispuso a prepararse. Todos ya se habían reunido en el pasillo de entrada, excepto Millo. Lo sabía, esto es realmente estresante después de todo. Su primer atuendo occidental. Nei la felicitó y dijo que se veía absolutamente deslumbrante, pero cuando llegó el momento de la gran revelación, ella no podía calmar su corazón palpitante. En comparación con los Kamounas, la ropa occidental era más corta, con los pies demasiado expuestos a la brisa, lo que la hacía sentir extraordinariamente incómoda y avergonzada. Mientras Millo se movía vacilante, incapaz de salir de donde se escondía, escuchó una voz detrás de ella. ¿Qué estás haciendo? Una postura de pie tan elegante solo podía pertenecer a Fuyu. Ella acababa de llegar al vestíbulo de entrada. Solo estoy nervioso. Oh, entonces supongo que tendré que agregar cobarde a la larga lista de tus interminables defectos, ¿no? Así que en realidad lo estás usando. Esa cinta. Oh, sí. Nei se había atado el cabello maravillosamente. Prolijamente peinado, solo la parte superior del cabello en la parte posterior de su cabeza estaba atada, y la mitad inferior se dejaba fluir detrás de ella, en el llamado nudo de dama. Usando la cinta de encaje blanco de Fuyu, por supuesto. Bueno, supongo que te hace un poco más presentable. Obvio, de verdad, dado que alguna vez me perteneció. Muchas gracias. Cuando Millo expresó su sincero agradecimiento a Fuyu, se dio la vuelta con un firme ciertamente debería esperar que sí. Luego, usando la mano que no sostenía su abanico, de repente empujó a Millo hacia adelante. Al mostrarse sin querer en el vestíbulo de entrada, atrajo la atención de todos los reunidos allí y su mente se quedó en blanco. Oh, Millo se ve igual de bien con ropa occidental, ¿no? Lo primero que escuchó fue un elogio ligeramente frívolo de Tadakiyo. Tanto Kiyoka como Arata me están mirando. Cuando desvió la mirada, vio que los hombres miraban en su dirección. Los pies de Millo naturalmente la llevaron en su dirección. Entre los dos, Arata fue el primero en hablar. Millo. Ese conjunto tuyo es absolutamente maravilloso. Hermosa y encantadora. Apenas puedo quitar mis ojos de ti. Gracias. Sus mejillas estaban en llamas. Inconscientemente, jugueteó con sus manos, entrelazando sus dedos antes de desenredarlos rápidamente de nuevo. Moviendo inquietamente los ojos para evitar mirar a nadie, se encontró con los de Kiyoka. Cuando lo hicieron, sonrió suavemente.
Kiyoka. ¿Qué piensas? Bien. Te ves genial. Muy lindo. La alegría y la ligera sorpresa que sintió ante su comentario hicieron que sus mejillas se pusieran más calientes. Se cubrió la boca con las manos, ya que, naturalmente, estalló en una sonrisa. Él es lindo. Me llamó lindo. Nunca hubiera pensado que Kiyoka le diría algo así. Si bien esperaba que él la felicitara, nunca esperó que usara esa palabra para hacerlo. La hizo muy, muy feliz. Esto debe haber sido lo que se sentía cuando las personas se describían a sí mismas como caminando en el aire. Bueno, ahora, nunca pensé que escucharía a mi hijo mojigato llamar lindo a alguien. Fuyu, querida, no hay más remedio que aceptar su arreglo ahora. No me preguntes. Vaya, no recuerdo haber criado a mi hijo en el tipo de hombre que felicitaría a las mujeres con una sonrisa tan impropia en su rostro. Un aspecto deplorable para un hijo del imperio, en verdad. La conversación en voz baja sobre ellos nunca llegó a oídos de la pareja prometida. Luego, una vez que terminaron de intercambiar despedidas formales, Tadakiyo tuvo algunas palabras finales de despedida para cada uno de ellos. Kiyoka, asegúrate de invitarnos a la boda. Fuyu y yo iremos juntos. Si me da la gana. Y tú, chico Usaba. Nunca tuviste la oportunidad de relajarte, ¿verdad? Siéntase libre de pasar de nuevo en algún momento, hacer un poco de turismo. Eso es muy cierto. Tal vez venga a disfrutar de tus aguas termales, entonces. Miyo. Cuida a Kiyoka por mí. Lo haré. Tadakiyo gritó, asegúrense de mantenerse saludables, mientras todos subían al automóvil, y Miyo escuchó a Kiyoka responder en voz baja, tú eres el que necesita escuchar eso. Luego, enviados por Tadakiyo agitando dramáticamente su mano para despedirse, Miyo, Kiyoka y Arata regresaron a la capital. Continuará.